Ya lo tenemos todos. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, donde dice más o menos a la mitad del versículo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Les decía, hermanos, hermanas, y a todos aquellos que han estado mirándonos por la televisión y que nos han estado escuchando a través de la radio, les he estado diciendo que en estos últimos días les voy a estar predicando lo que es la esencia de la palabra de Dios, lo que es la sustancia de la palabra de Dios, lo que viene directamente de lo espiritual y que va también a hacer un trabajo espiritual. Ponga mucha atención aquí, hermanos, hermanas, que dice la palabra de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay mucha gente preguntándose, ¿y cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Será otro espíritu diferente al Espíritu Santo? ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Ahora, la otra cosa aquí muy importante es que dice la palabra de Dios, y lo dice el apóstol Pablo, una autoridad en cuanto al cristianismo. El apóstol Pablo lo dice, lo declara abiertamente: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, perdóneme, pero no es de Cristo. Ahora, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Vamos a ir rápidamente a Isaías capítulo 42. Vamos a leer el versículo 1 y les voy a pedir a todos los hermanos y hermanas que están aquí que pongan atención en lo que vamos a estar leyendo y en lo que el Señor nos va a estar revelando, porque hoy vamos a descubrir cuál es el Espíritu de Cristo, si es que es otro espíritu, porque hay enseñadores que dicen que es otro espíritu diferente al Espíritu Santo. Dice así en Isaías capítulo 42 y versículo 1. Note que aquí estamos leyendo en el Antiguo Testamento. Aquí Dios está hablando a través del profeta Isaías, y dice Dios así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aunque estamos leyendo en el Antiguo Testamento, aunque estamos leyendo en el libro del profeta Isaías, y aunque Dios es el que está hablando a través del profeta Isaías, se está refiriendo a Cristo Jesús. Y dice: he aquí mi siervo, porque en esa manifestación en carne podemos ver nosotros esa humillación y ese acercamiento de Dios a nosotros. Perdone que voy a detenerme un poquito, porque esto es importante que les diga que en este momento están enlazados los hermanos guatemaltecos también. Me dicen que está la iglesia Jezreel en Guatemala, están conectados, la iglesia Jezreel en Guatemala, están ahí conectados también. Una iglesia en Guatemala. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bueno, vayamos entonces a Isaías capítulo 42 y versículo 1. Recuerde, aquí está hablando Dios y se está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, he aquí mi siervo, está haciendo referencia a esa manifestación en carne, porque por allá, cuando usted tenga tiempo, o si está anotando,
puede anotar Filipenses capítulo 2, versículo 5 hacia el 8, usted se va a dar cuenta ahí que habla de esa humillación de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice aquí Isaías 42, hablando Dios y refiriéndose a Cristo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Entonces, cuando Dios, a través del profeta Isaías, refiriéndose a Cristo, está diciendo: sobre él pondré mi espíritu, entonces no hay duda que es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que habitó en los demás profetas, el mismo Espíritu Santo que dijo Joel en el capítulo 2, que un día vendría sobre toda carne. Así es que mi hermano, mi hermana, hasta ahí viene contestándose la pregunta, y como usted puede ver, estamos tocando temas que son temas que tienen que ver con la vida espiritual en sí. Una vez más, la primera escritura que leímos para los hermanos que acaban de llegar es Romanos capítulo 8, versículo 9. En la segunda parte del versículo dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y hermanos, esto es serio, porque el apóstol Pablo lo está diciendo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, Dios por medio del profeta Isaías está anunciando de esa manifestación en Cristo Jesús, y Dios dice: pondré sobre él mi espíritu. En otras palabras, no puedo yo tener al Espíritu Santo y que en nuestro Señor Jesús haya otro espíritu. No hay otro espíritu, solamente hay un espíritu. Ahora, de nosotros al Señor hay una diferencia como de la tierra al cielo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, habita en nosotros el Espíritu Santo, pero en el Señor, y se lo voy a adelantar de una vez, en el Señor es tan diferente, porque la Biblia dice que el Señor Jesús, hablando de la esencia espiritual, hablando de la naturaleza espiritual, el Señor Jesús es el Espíritu manifestado en carne. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene una forma corporal como nosotros. Dios es Espíritu, así dijo el mismo Señor Jesús en Juan 4:24. Si Dios es Espíritu, nosotros no podemos verlo. Él no tiene un cuerpo como nosotros. Ahora, vea lo que dice aquí en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, y dice a la mitad del versículo: he puesto sobre él mi espíritu. Ese es el punto, eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Le voy a adelantar un poquito para que vaya entendiendo mejor. El mismo Espíritu Santo, ya lo vamos a ver más adelante, vino a María, fíjese bien, y no vino a María de la manera que vino a nosotros, porque con nosotros era otra misión, con María era otra misión diferente, pero viene el Espíritu por una razón. Cuando el ángel le dijo a María: ahora concebirás y darás a luz un hijo, aquella mujer dijo: ¿yo cómo puedo dar a luz un hijo? Si yo no tengo un compañero, no tengo un esposo, no hay un varón aquí conmigo para que me engendre ese hijo. ¿Cómo? Y el mismo ángel le da la respuesta. Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Póngase a pensar en eso.
No le dijo, va a venir un hombre, X hombre. No, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora, con los años hemos aprendido algunas cosas. Cuando yo era un joven allá en mi tierra, había muchísimas cosas que no sabíamos. Sabíamos que el hombre podía engendrar un hijo. Sabíamos que la mujer lo podía concebir. Pero no sabíamos nada prácticamente de espermatozoides y de la forma como se concibe una criatura. Ahora, al paso de los años, hemos aprendido muchas cosas, todos. Y ahora sabemos que la mujer tiene algo pequeñísimo que se llama óvulo. Y que en ese óvulo entra un espermatozoide del hombre que cuando lo ve uno en microscopio parece que fuera un pescadito chiquititito, que salen miles de ellos. Luego vamos a hablar de eso de otra manera, ¿verdad? Pero por el momento solamente les digo eso. Pero viene ese espermatozoide y viene y busca la manera y entra al óvulo femenino. Y ahí es donde la mujer concibe. Y ahí es donde el hombre engendra por medio del espermatozoide. Esta era la pregunta que hacía María. ¿Y quién me va a engendrar el hijo si no hay un varón a la vista? Y el ángel no dudó, el ángel no titubeó, porque Dios no duda, Dios no titubea. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Si se estaba preguntando quién sería el donante del espermatozoide, dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego dice, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la frase Hijo de Dios quiere decir Dios manifestado en carne, en esencia uno con Dios, en espíritu uno con Dios. Ojalá que me vaya entendiendo. Este es el punto, este es el punto. La parte donante del hombre, ahí toma lugar el espíritu. Por eso viene y toma lugar en el óvulo femenino. Y por eso cuando el Señor Jesús nace, cuando Él anda llevando a cabo su ministerio, un día le dice Felipe, uno de sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? Eres uno de mis discípulos, eres uno de los que van a estar al frente del cristianismo en todo el mundo. ¿Y no entiendes esto? Tanto tiempo hace que el mismo Dios está entre ustedes en forma de hombre. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu engendró. Bíblicamente hablando, como dicen por ahí con la Biblia en la mano, si usted pregunta, bueno, ¿quién es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo, porque Él es el que engendró, ¿verdad? Él es el que engendró. Pero entonces, por el lado de la mujer, participó de naturaleza humana, por eso es familiar de nosotros, porque se hizo hombre semejante a nosotros, pero no tenía pecado. ¿Por qué no tenía pecado? Porque era el Espíritu Santo el que hizo el lugar de padre, de donante, de espermatozoide, pero aquí no es humano. Por eso el Señor nació de diferente manera que usted y yo. Ahora, ¿a dónde va, hermano Rodríguez? Aquí voy, póngame atención. Lo que dijo el apóstol Pablo fue esto. Dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esto, hermanos, es serio. Si nosotros tenemos la revelación de Dios, es necesario que hoy caigamos de rodillas y le pidamos perdón a Dios por comportarnos en contra del Espíritu. Fíjese bien, porque esto es serio. Claramente dice el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Dios a través de Isaías en Isaías 42:1? Allá después de la mitad del versículo,
he puesto sobre él mi espíritu. Está hablando del Señor Jesús. Dios dijo, sobre ese hombre que van a ver ahí en la tierra, sobre ese hombre está mi espíritu, pero no encima de él. El espíritu era lo que le dio la vida, o sea, lo que lo trajo a tener ese parentesco humano. En otras palabras, era el espíritu encarnado, tomando forma de hombre. Ojalá que me entiendan. Sí, amén. Ahora, ese Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando creemos en Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Por eso le decía, esto es serio. Porque usted examine la vida de Cristo, y Cristo dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vengo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús fue obediente en todo. Y Dios lo testificó cuando se estaba bautizando. Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estaba diciendo, este varón que está siendo bautizado es el único varón perfecto en esta tierra. ¿Pero por qué era varón perfecto? Porque el Dios perfecto había hecho morada ahí en esa humanidad. Estaba manifestándose Dios en carne en la persona de Jesús. Ahora, cuando nosotros creemos en Cristo y viene a nosotros el Espíritu Santo, tenemos que permitirle al Espíritu Santo no solamente que nos sacuda en la iglesia, no solamente que nos haga hablar en otras lenguas, no solamente que estemos dando una exhibición ahí, sino lo más importante, y déjeme decirle, yo sé que algunos hermanos no van a verlo bien, pero les voy a decir, de nada sirve, fíjese bien, de nada sirve que nosotros recibamos al Espíritu Santo si nosotros no vamos a ser dóciles a la guianza del Espíritu Santo. De nada sirve. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor, nos vas a hacer hablar en lenguas si no vamos a dejarnos guiar por ti? De nada sirve. Estamos perdiendo el tiempo, estamos avergonzando a Dios. Y el apóstol Pablo claramente lo dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, en otras palabras, si alguno no muestra que Dios Espíritu está en él y que Dios Espíritu es el que habla a través de él y que Dios Espíritu es el que piensa a través de él y que Dios Espíritu es el que obra a través de él, entonces no es de Cristo. En otras palabras, nos está diciendo que tenemos, aunque somos humanos y Dios lo sabe, aunque tenemos una naturaleza pecaminosa y Dios lo sabe, pero Dios quiere que nosotros vayamos ciñéndonos lo más posible al Espíritu Santo, es decir, que vayamos doblegándonos al Espíritu Santo para que no hablemos por hablar, porque entonces somos necios. Que no pensemos por pensar y le demos vuelta y vuelo a nuestros pensamientos y terminemos hablando y actuando necedades. Entonces, mi hermano, aquí nos damos cuenta, hermana, aquí nos damos cuenta de la seriedad de la vida cristiana. ¿Por qué en ocasiones pensamos rápidamente? ¿Por qué en ocasiones hablamos rápidamente? ¿Y por qué tanto fallamos en la vida cristiana? Por ignorantes a las cosas espirituales, porque aquí en medio versículo nos dice algo muy serio el apóstol Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo da testimonio que está en él, entonces dice Pablo, perdóneme, pero usted no es de Cristo. Está avergonzando a Cristo, porque si usted es de Cristo, tiene que vivir como Cristo vivió. Dijo el apóstol Juan, si nosotros somos de Cristo, debemos andar como Cristo anduvo en esta tierra. Amén, hermanos. Amén. Pero yo le dije algo hace un momento que tenemos que verlo en la Biblia. Le dije que hacía falta, según las palabras de María, un varón que viniera
a tomar el lugar ahí en la vida de María para que pudiera engendrar por medio de un espermatozoide en el óvulo femenino. Ahora venga conmigo y vayamos a Mateo capítulo 1 versículo 15 y de ahí vamos a ver aún el versículo 16 y ponga atención aquí. Esto está precioso. Esto nos va a llevar a usted y a mí a descubrir al Espíritu Santo en nosotros. Ahora de ahí tenemos que darle lugar al Espíritu Santo que obre, porque si no, hermanos, perdónenme, pero lo perdimos todo. Perdimos el tiempo, perdiste, Rafael Rodríguez, 40 años, según tú, caminando en el camino del Señor, perdiste, porque si el Espíritu de Cristo no está en ti, entonces no eres de Cristo. Te desconoce Cristo y te va a desconocer porque tus palabras y tus acciones no son rectas. Así de sencillo. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Habla de un personaje que engendró a otro. Habla de un personaje que fue padre de otro y dice así: Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Oiga aquí lo que dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Yo les puedo preguntar, ustedes tienen su Biblia ahí, ¿quién fue el padre de José, el marido de María? Mírelo ahí. ¿Quién fue el padre de José, marido de María? Jacob, es cierto, Jacob. Quiere decir que Jacob prestó el espermatozoide para que fuera engendrado José, el esposo de María. Pero mire lo que pasa ahí. Luego dice, verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El asunto es este: ¿por qué no dice ahí, y luego José engendró a Jesús? Ya no dice nada. Está que Jacob engendró a José. Es decir, aparece el padre de José en escena y lo engendra a José. Pero cuando se trata de engendrar a Jesús, ya no entra José. ¿Y qué pasó ahí? Ahí podemos ver en el versículo 18. Mire lo que dice ahí. Ahí en mi Biblia hay un letrero con letras negras y dice así: el nacimiento de Jesús. Ahora, si se habla del nacimiento de Jesús, y si Jesús fuera hijo de otro hombre como cualquiera de nosotros, ahí es donde debería de aparecer el Padre de Jesús. Mire lo que dice ahí, Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Mire qué precioso. Dice así. Vamos a poner atención allí a la palabra de Dios, porque esto está bien importante. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Oiga esto. Si usted se fija, llegó al punto de decir: Jacob engendró a José, el marido de María. Pero ahí se corta esa línea y en el verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Lo cual quiere decir, el nacimiento de Jesucristo ya no fue en el lineamiento de los hombres. El nacimiento de Jesucristo ya fue de esta manera. ¿De qué manera? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjese bien, ahí hacía falta espermatozoide humano para que naciera un niño. No había espermatozoide humano. El Espíritu Santo tomó lugar y ahí apareció aquella vida. Entonces, en esencia,
nuestro Señor Jesús era espíritu. En otras palabras, Él era el mismo Dios en esencia espiritual, pero era el Hijo de Dios hablando humanamente acá. Era la manifestación de Dios en carne en esta tierra. Por eso, nadie de los hombres podía decir que Dios era su Padre. Solo Cristo tenía el privilegio, solo Él decía: mi Padre, voy a mi Padre. Cuando iba a morir y a resucitar, dijo: voy a mi Padre. Pero como ya nos había salvado, al morir por nosotros, Él dice, después de resucitar: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque al morir por nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y cómo nos convertimos en hijos de Dios? Porque al creer en Cristo, Dios Espíritu hace morada en nosotros. Y ahí nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Hijos de Dios porque fuimos recibidos por Dios. Hijos de Dios porque fuimos adoptados por Dios. Hijos de Dios porque Dios Espíritu hizo morada en nosotros. Ahora vuelve otra vez la frase del apóstol Pablo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí viene la seriedad a la vida espiritual. Lamentablemente estamos en un tiempo, y lo digo públicamente, lo estoy diciendo a través de 7 canales de televisión en estos momentos, y lo estoy diciendo a través de 2 radios acá en Centroamérica, y yo sé que hay muchos siervos de Dios que conocen la palabra de Dios, y les digo, lamentablemente estamos muy mal informados los cristianos, o los líderes no nos metemos a fondo en la palabra de Dios, porque no le enseñamos al pueblo cómo tenemos que vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo claramente dice: si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él, no te andes engañando. Pero ¿cómo voy a tener el Espíritu de Cristo? ¿Que no tienes el Espíritu Santo en tu vida? Sí, hablo en lenguas y todas las noches hablo en lenguas. ¡Ah, gloria a Dios! Entonces tienes el Espíritu de Cristo. Pero si no permites que el Espíritu de Cristo te guíe, que el Espíritu de Cristo piense por ti, hable por ti y obre por ti, dice Pablo, perdóname, pero no eres de Cristo. Porque tener el Espíritu de Cristo no se manifiesta o no se da a conocer porque hablemos en otras lenguas. Tener el Espíritu de Cristo se da a conocer por nuestras palabras y nuestras acciones a cada día. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces la situación es seria. ¿Me está entendiendo una vez más? ¿Me está entendiendo una vez más? Entonces, hermanos, piensen en esto. Si ustedes me están entendiendo, y óigame, no me responda aquí, porque les voy a preguntar a los que me están escuchando a través de la radio en El Salvador, en Honduras, y por los que me están escuchando a través de 7 canales de televisión en Estados Unidos. Yo les pregunto a ellos: ¿ustedes entienden lo que estoy diciendo y tienen al Espíritu Santo en ustedes? Seguramente que me dicen que sí, porque si son cristianos me dicen que sí. Ahora, están comprometidos delante de Dios, son responsables delante de Dios, ahora ya conocen la palabra de Dios. Y si no permiten que sea el Espíritu Santo el que domine y controle nuestros pensamientos, y el que permita que hable nuestros labios, y el que permita que obre nuestra vida, entonces déjeme decirle, no somos de Cristo. ¿Por qué no somos de Cristo? Porque Cristo fue obediente al Espíritu y nosotros vamos por otro camino. Y al final de la jornada, aunque pasemos 40 años en la vida cristiana como el hermano Rodríguez, aún incluyendo al hermano Rodríguez, de nada nos habrá servido, porque la palabra de Dios es clara. Ahora, ¿estamos entendiendo la palabra de Dios, hermano? Amén. Estamos entendiendo, hermana. Gloria a Dios, qué bueno. Ahora, si nosotros entendemos la palabra de Dios y le damos a Dios el primer lugar, tenemos cuidado de no pensar cosas vanas y de no hablar cosas vanas, sino antes preguntarle al Señor: Señor, ¿qué debo hacer? Pedirle: Señor, guíame, y no hacer nada hasta tener la seguridad que es la dirección del Espíritu Santo.
entonces usted va a tener frutos en su vida espiritual tremendos, maravillosos. La gente se va a sorprender de lo que usted va a hablar, de lo que va a decir. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: cuando se los lleven delante de gobernadores, de reyes, ustedes no se preocupen de lo que han de hablar para defenderse, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. El Espíritu Santo tomará su mente, tomará su entendimiento. El Espíritu Santo hará que abran la boca, y las palabras que ustedes digan no serán de ustedes, serán del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, mi hermano, mi hermana, aunque hay responsabilidad, pero también hay beneficio, hay bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos la palabra de Dios y le permitimos a Dios que obre a través de nosotros, usted se va a dar cuenta de cómo va a tener una relación gloriosa con el mismo Dios, y se va a sorprender de qué manera Dios le habla. Dios habla de muchas maneras, Dios se manifiesta de muchas maneras. Aún leyendo usted la palabra de Dios, de pronto usted dice gloria a Dios porque tiene revelaciones de la palabra de Dios. No hay un día que no la lea que no termine derramando sus lágrimas leyendo la Sagrada Escritura. Volvemos al punto. Recuerde, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Vayamos a otra escritura. Yo sé que hay escrituras un poco más difíciles de entender, como esa que le digo, donde dijo el ángel a María, Mateo 1:18, concebirás y darás a luz un hijo. Ella dijo: ¿cómo voy a dar a luz un hijo si no tengo un varón? Se lo voy a leer una vez más. Dice así el verso 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, es decir, no habiendo tenido relaciones sexuales ellos dos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María su hijo? Del Espíritu Santo. ¿Quién era el padre de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esencia espiritual es el mismo Espíritu manifestándose. El problema que tenemos los seres humanos es que, como dice, que el Espíritu engendró y que María concibió, nos vamos a pensar humanamente y pensamos en una relación sexual. No, señores, no, señoras. El Espíritu no engendra como nosotros. El Espíritu se manifiesta. Vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre María. María entró en una bendición gloriosa del Espíritu Santo, y cuando se calmó y estaba respirando profundamente del cansancio de haber estado bajo aquella bendición, empezó a sentirse que le palpitaba una vida, porque el Espíritu Santo se había manifestado en ella. Ahora había alguien que tenía las dos formas, la forma espiritual y la forma humana, semejante a los hombres, y era el mismo Dios. Y cuando tenga tiempo usted lo lee en Filipenses capítulo 2, del verso 5 hacia el verso 8. Pero volvamos al tema porque está muy interesante, y veamos lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 1. Mateo capítulo 4 versículo 1. ¿Cuál es la frase con la cual comenzamos y que se encuentra en Romanos 8:9? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No está diciendo solamente que hay que tener al Espíritu que estaba en Cristo, sino si no tienes al Espíritu en ti obrando como estuvo obrando en Cristo, vas a estar demostrando que no eres de Cristo, porque Cristo no era así, no era su naturaleza. Su naturaleza era ser guiado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 4 versículo 1. ¿Ya lo tenemos ahí? Amén. Dice así: entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu. Ahora, ¿dónde estaba el Espíritu Santo?
¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Sobre él? ¿En el cielo? No, hermanos. En él. En él. Sí. Si no, mire lo que dice ahí. Le voy a tener que dar algunas claves porque si no, no lo va a entender. O de pronto usted necesita más información. Mire lo que dice Colosenses 2:9. Ponga mucha atención ahí. Colosenses 2:9. Solamente le voy a dar un versículo para que no nos vayamos a leer tanto de la Escritura. Colosenses 2:9. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así: porque en él habita, en él está hablando de Jesús, el Cristo. Porque en él habita, note aquí, porque en él habita, en él, en la persona de Jesús. Ahí hizo su habitación, ¿qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente quiere decir en su cuerpo. Deidad quiere decir Dios. Pero para que lo entienda mejor, últimamente les estoy leyendo otra Biblia diferente para que lo entienda mejor. En esta Biblia, la Reina Valera dice: porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En la Biblia Dios habla hoy, dice así, aquí lo va a entender mejor: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. ¿Qué más la queremos? ¿Qué está diciendo ahí? Que toda la gloria de Dios, toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios tenía esa afluencia, es decir, se manifestaba a través de los labios de nuestro Señor, a través de las órdenes de nuestro Señor, a través de las decisiones de nuestro Señor. Estaba Dios mismo obrando ahí. Pero recuerde, Colosenses 2:9 en la Biblia Reina Valera dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muchos hermanitos no van a entender claramente eso, sino dice: bueno, corporalmente, como yo que nunca fui a la escuela, de pronto digo corporalmente, ¿qué será? O de pronto la palabra deidad, y deidad, ¿qué será? Bueno, lo dejo para otra vez. No, no lo dejes para otra vez. Mira lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. En el verso 9, Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de Dios, cuando dice toda la plenitud de Dios, ¿qué tanto es? Todo, Dios en toda su plenitud, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente, se está reflejando a través de Jesús el Cristo. Ahí está el mismo Dios encarnado. Le voy a leer lo que dice en la Biblia, traducción en lenguaje actual, en ese mismo versículo 9, y dice: Cristo es completamente igual a Dios. Por supuesto, lo está diciendo en lo que es esencia espiritual. Aquí ya lo dice más directamente: Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, otra Biblia, dice así: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Aquí tenemos todo muy bonito. Dice, en un cuerpo humano. ¿En cuál cuerpo humano? En el cuerpo de Jesús. Dice, toda la plenitud de Dios habita en un cuerpo humano. En otras palabras, ahí estaba el mismo Dios caminando entre los hombres. ¿Pero por qué era el mismo Dios? Porque el mismo Espíritu, Dios Espíritu, hizo su entrada en el óvulo femenino y ahí tomó el lugar de Padre, y por eso, mi hermano, era el mismo Dios y hombre a la vez. Ojalá que me esté entendiendo. Ahora, eso fue, Dios se encarnó, Dios tomó una naturaleza humana porque había que llevar a cabo un sacrificio perfecto para que pudiera pagar por el pecado de los imperfectos como usted y como yo. En el momento que nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó también de entre los muertos para nuestra justificación, en ese instante Dios hace su entrada a nosotros. Ahora, de ahí en adelante, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo.
Oiga bien lo que le voy a decir. Ninguna etapa desde hace 2000 años fue tan hermosa y tan gloriosa como la primera etapa del cristianismo. Los primeros, vamos a decir todavía los primeros 100 años, porque todavía, aunque ya se había perdido mucho, pero todavía había muchos cristianos que tenían lo original, lo primero. Y yo les digo a los hermanos, comentaba con los hermanos que predican en estos días, y les digo, hermanos, cuando usted ve que el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, sobre los primeros discípulos, haga de cuenta que viene el fuego de Dios y los envuelve, y ardiendo ellos. ¿Nunca han visto ustedes que de pronto hay un fuego que viene consumiendo y viene y envuelve a un árbol verde? Y ese árbol verde comienza a hacer truenos, porque la leña verde truena cuando le entra el fuego, pero al rato como que le entra un vientecito y se enciende todo por lo mismo caliente que está sobre él ahí. Y les digo, cuando nosotros creemos en Cristo, debería de manifestarse el poder de Dios de una manera gloriosa, y bajo esa influencia, en el fuego del Espíritu, movernos por donde quiera. Así se movió la iglesia primitiva. Por eso le digo que en estos días hay mucha falta de información de la palabra de Dios, y por eso es que a veces vivimos haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios. Pero el punto es este, ¿se recuerda? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 4, versículo 1? Que ahí es donde nos quedamos. Entonces, mire aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese bien, aunque era el mismo Dios manifestado en carne, pero en su humanidad tenía que tomar ese lugar de obediencia, y por eso la deidad, o sea, Dios que estaba morando en esa humanidad, tomaba el control de la vida de nuestro Señor. Por eso dice ahí, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Como si nosotros lo viéramos ahora. El Espíritu llevó a la hermana a hablarle a un grupo de personas que estaban por ahí en los vicios. El Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Por eso, si ahora no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Hermano Rodríguez, yo tengo el Espíritu de Cristo porque hablo en lenguas. Si es el Espíritu Santo, yo lo tengo. No, pero ese no es el asunto. El asunto es que debemos mostrar las obras del Espíritu Santo en nosotros. Luego le voy a dar el tema de Juan capítulo 15, cuando Cristo dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, y las han puesto en mí para que lleven mucho fruto. ¿Estamos entendiendo? Cristo dijo: el árbol por su fruto se conoce. Si dices que eres árbol de manzana, tienes que dar manzanas. No puedes dar otro tipo de fruto. Por eso acá vemos lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Algo que uno pueda decir, no puede ser posible. ¿Cómo? El apóstol Pedro, cuando Cristo dijo: voy a ir a Jerusalén, los principales sacerdotes me van a entregar a los mundanos y yo voy a morir. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, de ninguna manera, no vayas a ir. El Señor le dijo: retírate, Satanás, me eres estorbo, porque estás pensando humanamente. Pobrecito Señor, va a sufrir. Pero el Espíritu en él lo estaba llevando a ofrecerlo en sacrificio. Piensen esto. Si aquí dice la palabra de Dios en Mateo 4:1, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, no era el Espíritu que estaba en el tercer cielo, como a veces se dice. Era el Espíritu que había tomado una naturaleza humana y que estaba en toda su plenitud ahí en la persona de Jesús. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Estamos entendiendo? Entonces el Espíritu mueve a la persona.
el Espíritu da testimonio de que aquella persona está siendo guiada por Él directamente. Vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 14. Gloria a Dios, ya hemos descubierto de que es el mismo Espíritu Santo. Ahora estamos descubriendo lo que hace el Espíritu en la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tenemos? Oiga esto. Después que el Señor Jesús salió victorioso de la tentación en el desierto, dice Lucas capítulo 4, versículo 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta cómo de pronto el Espíritu determinó que aquel varón tenía que pasar por la tentación? Y el Espíritu llevó a que pasara por aquella tentación en el desierto. El Señor fue obediente a la voz del Espíritu. Acuérdese que Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios. Cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, le estaba diciendo, si tú eres el mismo Dios manifestado en carne, tienes el poder. Porque si estás diciendo que eres el mismo Dios encarnado, él sabía que era el mismo Dios encarnado. Por eso lo estaba tentando a que actuara con el poder para satisfacerse a sí mismo. Si él se satisfacía a sí mismo, no iba a pasar la prueba. Por eso es que le dijo, si eres el Hijo de Dios o si eres el mismo Dios encarnado, tú puedes hacer todas las cosas. Convierte estas piedras en pan. ¿Y qué dijo Jesús, el hombre? No solo de pan vive el hombre. No me voy a satisfacer yo humanamente. Este varón no se va a satisfacer humanamente, porque hay una satisfacción más grande y es del Espíritu que ha hecho morada en esta humanidad. ¿Estamos entendiendo? Es la necesidad del Espíritu que mora en mí. Qué tremendo. No solo de pan vive el hombre. Le dijo Satanás, ¿sabes qué? Te voy a entregar todos los reinos de este mundo si me adoras. Y él dijo, apártate, Satanás. Está escrito, a tu Dios solamente te rendirás y solamente a Él adorarás. Entonces, veamos aquí en Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Como lo llevó el Espíritu a pasar por una tentación y la pasó, ahora viene en el poder del Espíritu. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Venía el Señor Jesús haciendo milagros y maravillas. Y no era el hombre en sí, era Dios, era el Espíritu manifestándose a través de aquella santa humanidad, porque era el Santo de los santos. Ahí venía manifestándose la gloria de Dios, así como fue al desierto para ser tentado, ahora el Espíritu iba haciendo maravillas acá. ¿Qué es lo que se dice en estos días? A ver, vamos a mandar traer al hermano fulano porque tiene don de sanidad. Y ahí viene el hermano fulano acá levantando las manos y muy así orgulloso, ¿verdad? Oh, demonio, sal de ahí, que porque Dios me ha encomendado y con la autoridad que tengo. Mentira. Fíjese bien lo que le digo. Ahí el mismo Jesús, fíjese bien, venía en el poder del Espíritu. No era el varón nada más. Era el Espíritu en aquel varón. Estaba la plenitud de Dios en aquella humanidad. Acuérdese de Colosenses 2:9. Entonces, si nosotros nos rendimos más a Dios, si nosotros le permitimos a Dios que nos use más, que obre a través de nosotros de acuerdo a su voluntad, entonces muchas cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que obra cuando nosotros le permitimos que lo haga. Entonces dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, porque la gente solo veía al varón, no veía a Dios. Usted y yo sabemos que era Dios manifestado en carne y que Dios obraba a través de aquella humanidad. Verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Glorificaban a Dios,
mirando lo que hacía a través de aquella humanidad. Verso 16, Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito. Oiga esto. Le entregaron el día que llegó a la sinagoga judía, a la iglesia judía. Le entregaron ese día que él llegó, que él fuera el que leyera la escritura. Y mire qué casualidad que el Señor abre la escritura y se encuentra con esta escritura y la empieza a leer. Y dice así lo que él empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. En otras palabras, leyó, se sentó y todos se le quedaron mirando. ¿Qué dijo este? ¿A poco está pensando que él es del que se está hablando aquí? Y el Señor dice, y comenzó a decirles, esto es respondiendo a las miradas curiosas que había ahí, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les estaba diciendo? Delante de ustedes está el mismo Dios hecho hombre. Delante de ustedes está el mismo Dios encarnado. Delante de ustedes está Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí está delante de ustedes. El Espíritu que engendró está en el engendrado. El Espíritu ha tomado una humanidad y el Espíritu está obrando, y de aquí en adelante van a ver ustedes maravillas y prodigios, porque el mismo Dios Espíritu irá caminando por las calles de Jerusalén y por los caminos de Galilea e irá haciendo maravillas delante de él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Venga conmigo y vamos a Juan capítulo 7, versículo 38, y ahí vamos a cerrar el tema en este día. ¿Hemos entendido cuál es el Espíritu de Cristo? Amén. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. El Espíritu Santo obró a través de Jesús. El Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos en Jesús, el Cristo. Y nosotros también debemos dejarnos llevar por ese Espíritu Santo. Y si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, y son más los hierros que nosotros tenemos que los aciertos, es decir, si no se nos nota mucho que somos cristianos, aleluya, si actuamos y hablamos casi como éramos antes, el apóstol Pablo, yo no, el apóstol Pablo nos dice, ¿saben qué? No son de Cristo. Aleluya. ¿Pero por qué no somos de Cristo? Tengo 40 años, Pablo, tengo 40 años en el Señor. Mira, Rafael Rodríguez, tendrás 40 años en el Señor, pero si no manifiestas al Espíritu Santo, si no le das lugar al Espíritu Santo que se muestre, perdóname, pero no eres de Cristo. Al no ser de Cristo, serás desconocido delante de Él. Cuando Él venga, no te llevará, y cuando tú vayas, te desconocerá. Amén. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Oiga, esto está tremendo, está precioso. ¿Ya lo tenemos? Juan capítulo 7, versículo 38. Dice así, hablando Cristo, Jesús. Y dice, el que cree en mí, porque hay que creer que Él murió y resucitó. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él.
entonces íbamos a tener la oportunidad de que también la plenitud del Espíritu estuviera en nosotros. Ya no para encarnarse, porque solo se encarnó en Jesús, pero a nosotros viene, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús se dejó usar hasta que fue a la cruz y murió y resucitó. Y de ahí la continuación de la obra es de la iglesia. Por eso usted y yo, al recibir a Cristo y que el Espíritu Santo viene a nosotros, ahora nosotros debemos dejarnos llevar. Recuerde, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Somos de la misma naturaleza del Señor en cuanto a la misión. Hago aclaración. Mire lo que dice aquí. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aquí les hago una pregunta. ¿Cuándo vendría el Espíritu Santo a los creyentes? Cuando creyesen en Él. Al momento de creer en Él, ahí vendría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo al cual usted y yo, porque Él nos da la libertad, o de darle oportunidad de guiarnos, o simplemente de seguir haciendo lo que nosotros querramos. Y yo les digo, mis hermanos, es una vergüenza que hayamos tantos predicadores predicando la palabra de Dios y haciendo cosas vergonzosas y mintiendo descaradamente y ocultando tantas cosas. Es una vergüenza. Y déjeme decirle, de estar haciendo esas cosas, preferible mejor no haber conocido al Señor. Porque entonces, ¿de qué nos va a servir? Yo le digo una cosa, hermanos, allá en México decimos nosotros, como es el padre son los hijos. Como el líder se comporte delante de Dios, así va a ser su generación. Y nosotros, los que estamos al frente de un grupo pequeño o grande, somos los primeros responsables. Dios espera que nosotros nos rindamos al Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu Santo, para que Dios tenga una generación de hombres y mujeres en los cuales haga su voluntad. Si nosotros somos hombres los que estamos al frente de una organización o de una iglesia, si somos hombres orgullosos, vanidosos, mentirosos, intrigosos, déjeme decirle, así vamos a crear una generación de hombres y mujeres alejados de Dios y un montón de cosas desagradables en las iglesias. Entonces no tenemos el Espíritu de Cristo y vamos a ser desconocidos por Cristo. Si yo soy un hombre el cual solamente está en la iglesia buscando enamorar a las mujeres, no estoy mostrando el Espíritu Santo, porque Cristo no vino haciendo eso. Entonces ahí no estoy mostrando señales de que tengo al Espíritu de Cristo. El Señor Jesús fue completamente dedicado, completamente entregado al Espíritu que hacía la obra. Dice en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué precioso. Les dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. Yo aquí termino mi carrera de redentor, de venir a morir por ustedes, porque era mi trabajo. Yo aquí me voy a mi gloria, ya hice mi tarea, ahora los dejo a ustedes que hagan la tarea. Y así como el Espíritu se manifestó en mí para llevar a cabo la obra de redención allá en el Calvario, ahora sopló en ellos, les dijo, reciban el Espíritu y váyanse a hacer el trabajo. La pregunta es esta y aquí termino. En estos días, como vemos las cosas por donde quiera, con tanto predicador solamente buscando el dinero, con tanto predicador haciéndoles fraudes a los hermanos, con tanto predicador nada más por ahí hiriendo el corazón de hermanos porque están engañándole a la esposa o a la hija o tantas cosas, hermanos, ¿tendremos el Espíritu de Cristo si caminamos así? No, perdónenme. Y donde quiera que usted esté, si usted ve algo, yo le digo, el que se va a estar congregando en esta iglesia, si usted me ve algo que ando con, como dicen allá en mi tierra, si soy patizambo, dicen allá,
Si traigo una pierna que se va por un lado y me ando caminando por allá, hermano, hábleme. Dígame, hermano Rodríguez, se anda saliendo del camino. Dígamelo. Porque si usted no me lo dice, con todo respeto, yo sí se lo voy a decir si usted lo anda haciendo. Pero será por su bien.